Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos el día de hoy y estar con nosotros nuevamente. Agradecemos a cada una de las personas que nos han escrito, que nos han enviado sus mensajes de respaldo. Es para nosotros muy grato saber que esta palabra ha sido de bendición para ustedes. El día de hoy traemos un tema muy especial, un tema que de seguro nos va a ayudar a todos para controlarnos y para también tener un poco de dominio propio. Antes de pasar a mi hermana Claudia, quiero recordarles nuestras transmisiones en vivo de nuestros cultos en los días martes, jueves y sábado a las 6:30 de la tarde, domingos 8 de la mañana y 1:30 de la tarde. Les esperamos, ahí compartimos también palabra del Señor y de seguro va a ser de mucho crecimiento para todos estos servicios. Antes de continuar con nuestra enseñanza, quiero preguntarle a nuestra hermana Luisa, hermana Claudia, ¿cómo están? Nos salude desde el comienzo, perdón. Dios les bendiga. Diga, bien, gracias a Dios, muy bien. Bien, gracias Ah, a Dios. ok, bueno, qué pena, ya nos estamos volviendo un poco más rutinarios, perdón por el saludo. Entonces, con nosotros hoy la hermana Claudia con el tema de la ira. Amén. Dios les bendiga a todos. Estamos muy contentas. Siempre se los digo de estar detrás de una pantalla con ustedes y esperamos de verdad que esto llegue hasta el fin del mundo, a cada corazón, a cada casa que lo esté necesitando. Lo hacemos con la mejor disposición y lo importante es que hacemos esto para Dios. Amén. Vamos a tratar el tema de la ira el día de hoy y el diccionario de la psicología me dice que la ira es la manifestación de la irritación, molestia o enfado y el cual es una emoción básica que se manifiesta por medio de un enojo, rabia, cólera o furor. Cabe aclarar que esto es dependiente de qué, de grados, de en que en un momento estamos mucho más airados o hay otros momentos en donde la ira es menor, el nivel de ira es mucho menor. Mm, es claro que es una emoción que suele manifestarse con una fuerte descarga del sistema nervioso y con una dosis de agresividad muchas veces, sea verbal o sea física. La ira se define como una emoción negativa porque genera malestar en lugar de placer. Entonces, es importante aprender a diferenciar la ira de, o la emoción de la ira de un sentimiento en su contexto, sea consciente o sea inconsciente. ¿Por qué? Porque entonces el sentimiento es una emoción consciente y por lo tanto racional, mientras que muchas de las emociones son inconscientes y producto de la inteligencia emocional, del momento, de lo que sucede. Se activa nuestra emocionalidad y ella o la emoción no ha atravesado un plano racional, entonces la ira tiende a ser negativa, porque mientras ella no tiene un filtro interno con nosotros, siempre es manifestada no de la mejor manera, porque sesga las razones que son válidas, sea para estar o no estar molesto, y eso hace que nosotros justifiquemos nuestro actuar o nuestro hablar. Es importante tener en cuenta que la ira puede tener consecuencias muy graves para nuestra vida porque desorganiza nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y actúa como una defensa cuando realmente no es necesario. Interviene en nuestra salud y transmite impresiones negativas de nosotros a los demás, porque muchas veces somos impulsivos y la impulsividad es la que actúa y no siempre está razonando antes de decir o antes de actuar. Entonces, en otras oportunidades la ira no es del todo malo o no es del todo mala, siempre lo hablamos. Ella genera energía en nosotros, nos permite resolver conflictos en cierta manera, nos brinda una situación de escape o de ayuda y nos ayuda a tener mayor información en cuanto a mí o en cuanto a los demás, aprender a conocer las personas, sea cómo reaccionamos o sea cómo reaccionan los demás. Pero, pero debemos pensar después de que, o antes sería lo ideal, de que algo suceda, si en verdad es importante o es supremamente necesario estar airados o llegar al punto de herir a alguien con mi malestar y con mi actuar o si de verdad la energía que me emite la ira es buena. Yo muchas veces digo que no, porque es desgastante. Después de que tú pasas un periodo fuerte de malestar o de ira,
tú ya no, tu energía está desgastada, tú te sientes cansado, como que peleaste tanto contigo mismo que estás cansado físicamente. Entonces, tengamos claro que la ira no hace parte de un rasgo de la personalidad, sino que es un estado emocional. Muchas veces las personas dicen, no, es que yo soy así. Sí fueron cosas que se fueron formando en el transcurso de la vida, pero son cosas, y es algo bien interesante, que se pueden desaprender y aprender, o son cosas que se pueden entrar a controlar. Entonces podemos hablar también de las diferencias de la emoción o del estado anímico que radica en la comprensión de la situación, que radica en cómo vemos la situación y cómo la comprendemos cuando llegamos a estar airados. Entonces, el estado anímico es una reacción biológica que tiene nuestro cuerpo, así reacciona. Y la emoción pasa a ser un estado real de una situación en un momento en que estamos teniendo algún tipo de situación o estamos teniendo algún tipo de actuar. Podemos hablar también de estrategias de afrontamiento frente a la ira o frente a un momento de malestar. Y esto puede ser, actúa con respeto, ten empatía, canaliza lo que sientes, aléjate o relájate y espera el momento adecuado. Eso sería como psicológicamente podemos ver la ira, el malestar, qué es, por dónde se enfoca, es una emoción, es un sentimiento. Eso es lo que psicológicamente nos habla de lo que sería la ira. Pero ¿qué dice la Biblia? Todos conocemos una historia muy bonita que es la historia de Jonás y la recordamos muy bien, sobre todo porque Jonás quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, pero en ella también vemos que Jonás entra en un grado de enojo muy fuerte. Y el Señor Jesús le dice en Jonás 4:4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Yo quiero que piense cuál sería su respuesta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Hay personas que realmente tienen el carácter muy fuerte y cualquier tipo de situación les incomoda o se molestan con mucha rapidez. Pero yo quiero darle mi respuesta. Mi respuesta es no, no me es beneficioso. El desgaste emocional para mí, el desgaste físico que me genera la ira sin saber manejarla es demasiado. Les repito, termino cansada, fatigada, me duele la cabeza. Bueno, eso tiene una cantidad de síntomas físicos que repercuten en la salud generalmente, que son preocupantes. Entonces, adicional a esto, hago daño con mis palabras y con mi actuar. Y muchas veces ese daño que se hace en las relaciones es irreparable. Sí, yo entiendo que siempre hay inconformidades, como estaba Jonás. Jonás estaba inconforme y Jonás le dice al Señor, yo sé que usted es grande en misericordia y es tardo para la ira y por eso no quiero ir porque yo sé que usted los va a perdonar. Porque él no quería misericordia para el pueblo de Nínive, él quería la misericordia para él y él estaba siendo egoísta. O sea que en medio de la ira aparecen varios más sentimientos o varias más emociones que hacen que todo sea un conjunto de cosas negativas y siempre repercute en los demás. No siempre somos nosotros, porque si fuéramos nosotros solamente los heridos, pues fui yo la perjudicada y pues yo asumo las consecuencias, pero no soy solo yo, muchas veces arrastro mucha gente detrás mío sin pensar el daño tan grande que estoy causando con mi actitud, con mi actuar, con mi pensar o con lo que estoy diciendo. Entonces podemos ver que el Señor es claro en eso y le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿De verdad usted cree que es necesario vivir de esa manera, actuar de esa manera y estar airado de esa manera? La ira es algo que se puede aprender y desaprender y es algo que se puede canalizar y se puede tomar como una mejor fuente para poder reaccionar o para poder hacer algo, algún tipo de escape o algún tipo de situación o de estrategia de afrontamiento frente a algo que estemos viviendo. Efesios 4, 26, 27 dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El Señor sabe que vamos a estar airados, el Señor sabe que vamos a estar molestos, pero Él nos dijo, no peque, no cometa el error, cálmese, tranquilo, se puede solucionar. Ustedes y nosotros sabemos que cuando estamos en las manos del Señor, todo tiene solución. Y en este momento sabemos que
Todo lo que pasa alrededor de nuestra vida, el mundo lo aprovecha para traer perturbación en las relaciones y generar divisiones entre nosotros mismos. Entonces, ¿a quiénes lastimamos nosotros cuando estamos airados o con quién generalmente se produce ese sentimiento o esa emoción? Con las personas que estamos alrededor, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Les repito, muchas veces la causa de la ira o lo que generó la situación de malestar es irreparable y muchas veces esa relación no vuelve a ser igual. Sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero no debemos darle lugar al diablo para que Él intervenga y para que Él rompa cosas que nosotros hemos construido con mucho sacrificio. En Efesios, en el versículo 27, dice, ni deis lugar al diablo. Él sabe, el Señor conoce que en esos momentos en que estamos tan airados y que de verdad son situaciones que muchas veces no controlamos, el enemigo se mete por ahí y genera destrucciones, genera familias disfuncionales, genera hijos con dependencias a muchas otras cosas, relaciones totalmente quebrantadas. Debemos darle paso a Dios a que su amor haga lo que tenga que hacer en nosotros y nosotros podamos vivir en una armonía y en una tranquilidad con todos. Tenemos que tener claro que el juicio o el enojo o la ira nubla nuestro juicio y tomamos decisiones no sabias. Jonás no tomó la mejor decisión y con ello se llevó varias personas por delante. Y aunque después de todo, de que un pez lo tuviera en su vientre y después de todo lo que le sucede, él sigue molesto. Y eso no es lo peor. Él sigue molesto hasta querer morirse. Él le dice al Señor que le quite la vida, que prefiere morirse. Podemos ver por medio de esta historia que la consecuencia de la ira es tan fuerte que nos puede llegar a desearnos la muerte o a desearle la muerte a alguien. Recordemos que la palabra dicha no vuelve y que muchas veces ese sentimiento y esa emoción nos generan pensamientos y actitudes que no agradan a Dios y no hacen parte de lo que Dios quiere con nosotros. Y por eso perdemos bendiciones de Dios, por vivir una vida o la mayor parte de ella con una ira en nosotros o en los demás y dejando que todo esto y que todo este rencor se acumule dentro de nuestro corazón y haga casa en nuestro corazón y haga de nuestro vivir una tormenta. Recuerden que la Biblia también me dice en Proverbios que la blanda respuesta aplaca la ira. Si usted puede ayudar a alguien o si usted conoce a alguien que sufre o tiene un aspecto de su vida muy airado, recuerde que usted puede hacer algo por esa persona. Y usted puede responder de una manera adecuada y puede estar directamente conectado con Dios y hacerle ver a esa persona que esa no es la manera de responder o esa no es la manera de actuar. Recuerde que el amor cubre cualquier tipo de pecado, que el amor cura cualquier tipo de sentimiento o cualquier tipo de emoción. Démosle paso al amor y al amor de Dios, a ese amor real, para que sea Él actuando por medio de nosotros. La comunión con Dios lo cambia todo, siempre lo voy a decir. El estar conectados directamente con el Señor hace que nosotros tengamos un estado de paz, de tranquilidad, hace que radiemos algo diferente delante de las personas. Muchas veces, ayer me gustaba mucho lo que decía nuestra hermana Nicole y decía, muchas veces andamos más pendientes de lo que pasa en otra casa que en lo que pasa en la de nosotros. Es tiempo de estar pendientes de lo que pasa en nuestro templo, de lo que sentimos, de si es bueno expresarlo, si de verdad estoy reflejando lo que Dios quiere que yo refleje, si de verdad tengo eso dentro de mi corazón. Qué bonito que la gente conozca realmente quién es uno, que la gente sepa que puede contar con uno en una oración o que podemos interceder o que si tengo un momento de demasiado malestar, puedo acercarme a alguien y esa persona va a saber ayudarme de la mejor manera. Somos una familia, todos somos uno y todos podemos ayudarnos y aportar algo a esa persona que aún no canaliza sus emociones o su ira. Yo siempre quiero recordarles que la oración lo puede todo, que mientras estemos conectados con Dios, que mientras estemos en comunión con Dios, todo va a funcionar. En medio de su ira, en medio de su enojo, Jonás no renegó y nunca dijo es que yo lo odio, Señor, o es que yo no confío en usted. No.
Su malestar era porque el pueblo estaba haciendo las cosas mal. Y él sabía que el Señor lo iba a perdonar. Entonces tenemos un Dios perdonador, tenemos un Dios que todo lo ve, que todo lo puede. No nos dejemos llevar por la ira, no seamos un Jonás en esa parte. Dejemos que el Señor moldee nuestro carácter, que el Señor haga lo que tenga que hacer en nosotros. Dejemos que el Señor sea el que tome las decisiones. Preguntémosle al Señor antes de nuestro actuar, Señor, ¿será que si respondo esto está bien? Muchas veces le dicen a uno, piense antes de decir las cosas. Y yo sé que el comentario o el refrán suena muy trillado y suena muy antiguo, pero es real. Si usted se siente molesto y si usted siente malestar, pero usted se sienta, cuenta hasta 10, respira, se toma 5 minutos para pensarlo y relajarse, le aseguro que en esos 5 minutos su pensamiento no va a ser el mismo. O si usted le eleva una oración, le aseguro que el Señor va a cambiar ese pensamiento que se haya generado en usted, o ese malestar o esa emoción tan fuerte. Yo sé que es sentirse molesto, porque yo generalmente o muchas veces estoy molesta. Entonces, yo sé que es estar en esa posición, yo sé que es estar de ese lado. Y se lo digo desde mi experiencia. He experimentado muchas veces cuando yo dejo que el Señor actúe, cuando yo dejo que el Señor sea el que habla, yo no cometo errores. Pero cuando yo dejo que mi carne reaccione, yo cometo errores. Entonces yo quiero invitarle una vez más a que canalice su emoción, a que le diga al Señor, Señor, no hago bien en enojarme tanto. Modifique esto de mí, cambie esto de mí, quite esto de mí. Yo entiendo que muchas veces el malestar o la ira son apropiados y muchas veces son cosas que nos motivan o que nos hacen encontrar solución, pero muchas veces no. Y la gran mayoría de veces es una emoción negativa que nos hace cometer errores con los demás. Y vuelvo y le repito, hay cosas que son irreparables, hay cosas que muchas veces no se pueden arreglar. Y gracias a Dios por las que se han podido arreglar. Y gracias a Dios por esas personas que son diferentes, que, que no ponen mucha atención en esas cosas y que no dejan que esas cosas la lastimen. Yo quiero darle paso a la hermana Jensi y a la hermana Luisa para saber si ellas tienen algo más que aportar. Este es mi pensamiento el día de hoy y Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias por esa palabra. Realmente el tema de la ira, como tú lo decías, muchas de las personas lo justificamos como es mi carácter, es mi forma de ser, yo soy así, y los demás deben adaptarse y moldearse a nuestro temperamento. Yo estaba pensando, el Señor Jesucristo también se airó cuando llegó al templo y vio que habían solo mercaderes y que se estaba como traficando con los animales con los cuales se iba a ofrendar. Él se airó, él sintió mucha ira. Y eso me hace pensar que la ira en realidad está muy ligado con el tema moral y con el tema de la percepción que tenemos nosotros. Generalmente una molestia, pues hablábamos hace pocos días de cuando uno se siente frustrado, cuando siente que las cosas no salen, pero la ira va como muy ligada a lo que me parece justo, injusto, a lo que yo no tolero, a lo que no paso. Y el Señor Jesucristo actúa, Él comienza a limpiar la casa, dice que Él comienza a sacarlos y les dice que que por qué convirtieron el templo en una cueva de ladrones. Y Él también resalta, podemos estar airados, pero no debemos pecar. Muchas cosas a nosotros nos van a molestar y por este tiempo de cuarentena van a ser muchísimas. Yo me pongo a pensar tanto en el interior de nuestra casa como hacia afuera. En el interior de nuestra casa podemos comenzar a comparar, oiga, pero ¿por qué yo sí estoy haciendo? ¿Por qué a mí me toca hacer más? ¿Pero por qué no? O sea, ¿por qué sí? ¿Por qué no estamos todos como en lo mismo? ¿Por qué no? Y puede provocar ira tanto en los niños como en los padres, puede provocar ira. Ver que no estoy recibiendo las ayudas, digamos, que esperamos del gobierno, o saber que, digamos, las personas no están reaccionando como uno espera que reaccionen, eso puede causar mucha ira. Pero la Biblia también es muy clara y nos habla en Santiago 1:20 acerca de que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermano y amigo, no hay justicia. Si usted está peleando por una injusticia, si usted está peleando, si usted se molestó porque al parecer algo no es ni está acorde a su moral,
en su ira no obra la justicia de Dios. Creo que es de hecho, uno de las obras de la carne es la ira. Creo que esto es más carnal que más espiritual, porque una Total. persona cuando está conectada con Dios puede comprender y puede tener como más paciencia cuando llegan las cosas. De hecho, hay discernimiento, hay una manera diferente de ver las cosas y uno comienza a ver al otro como, como uno, saber que hay algo espiritual que está moviendo y que está movilizando cosas quizás para robar una bendición. Entonces Sí. tú comienzas a ver que hay cosas diferentes. Entonces simplemente estás esperando en que Dios actúe, pides a Dios sabiduría, pides a Dios discernimiento y esperas. Es totalmente diferente a cuando tú actúas bajo tu ira y bajo imponer lo que tú consideras que es importante. Y en esas ocasiones, muchas de las veces nosotros caemos en el error de incluso caer por debajo de las personas que cometen un error. Voy a poner un ejemplo. Alguien te grita, a ti te da mucho mal genio que te grite de pronto tu jefe, un compañero en el trabajo, a ti te da mal genio. Y si tú contestas y contestas peor, porque eso es un ciclo de agresión y puede elevarse, entonces tú vas a contestar peor. ¿Y quién queda mal? Muchas de las veces no va a quedar mal la persona que inició, vas a quedar mal tú con la reacción que tienes. Van a decir, no, pero esa no se aguanta nada, mire, es cristiana, pero mire lo que hace, no respeta, mire cómo se puso, porque la ira tiene reacciones fisiológicas fuertes, o sea, uno tiembla, se pone rojo, veo que se tensiona la mandíbula de una manera increíble y saca a uno muchísima agresión. Entonces, a veces resultamos poniéndonos en un lugar que no nos corresponde por debajo de quien está cometiendo las faltas. Entonces, no debemos dar lugar al diablo para ponernos en situaciones en las que no tenemos que estar. Y si llega el momento, si llega ira, porque puede llegar a nuestra vida cosas que nos molesten a tal punto de bloquearnos la razón, retírese y piense, retírese, suspire, piense y dígale, Dios mío, ¿tú cómo lo habrías hecho? ¿Tú qué habrías hecho en este lugar? Y de seguro vas a tener un poco más de discernimiento para actuar. Recuerda que la ira, de hecho, en el término jurídico, se tiene muy en cuenta cuando una persona actúa con ira, porque la ira bloquea la razón, bloquea la comprensión de nuestros actos. Y vemos muchos casos cuando encuentra una mujer o un hombre viendo a su pareja que le está siendo infiel y de la ira que le produce, los mata, o casos donde vemos que llega una madre y ve cómo están accediendo a su hijo y de la ira los mata. Y este sentimiento bloquea realmente, esta emoción bloquea la comprensión de los actos por un periodo de tiempo, tanto que jurídicamente se tiene en cuenta para delimitar la culpabilidad en las personas. Entonces, hay que tener en cuenta que esto, si nosotros le damos lugar a la ira, podemos equivocarnos en gran manera y podemos hacer cosas que realmente destruyen, como lo decía la hermana Claudia, relaciones y nos destruyen a nosotros mismos. No sé, nuestra hermana Luisa, si tenga algo más que adicionar. Amén. No, pues creo que ya en síntesis todo está dicho. La única invitación pues, que me resta hacerle a todos ustedes, primeramente es que pidamos a Dios sabiduría, que Él, es más, la Biblia dice que pedir a Dios sabiduría, que Él sin duda nos la da, para aprender a canalizar todas estas emociones y estos sentimientos que en muchas ocasiones nos hacen cometer errores, ¿sí? Y Salomón en el libro de Proverbios es un libro tan bonito y tan interesante que él habla de la cotidianidad de la vida, de las cosas en las cuales uno puede caer y él aconseja cómo ser uno mejor persona, ¿sí? Mejor hermano, mejor amigo, mejor hijo, porque todos los temas que hemos venido hablando, es normal que nos sintamos así en algún momento, es normal, pero ¿cuál es la raíz o cuál es, digamos, lo que se entra a analizar, como decía la hermana Jensi? ¿Es la reacción o es como uno canaliza esos sentimientos o esas emociones o esas reacciones que uno tiene? La ira sin duda va ligada a la tolerancia
Y ya lo han dicho mis hermanas, muchas personas se justifican diciendo, no, así nací, así soy yo, qué culpa. Pero yo le quiero decir algo a usted en este momento y es que la palabra de Dios dice que el Señor hace nuevas todas las cosas. Si Amén. usted tiene disposición en su corazón y si usted realmente quiere cambiar su conducta, preséntese a Dios. Y se lo puedo decir a título personal y porque es así, el Señor cambia todas las cosas, todas las Amén. cosas. Usted no va a tener otra personalidad porque eso no es posible, pero el Señor le va a ayudar a controlar su ira. El Señor le va a ayudar a controlar esas malas situaciones o situaciones en las que usted se encuentre. Entonces, en síntesis es eso y quiero leer 3 textos de Proverbios donde Salomón nos habla de eso. Entonces, en Proverbios 14:29, esta es una versión actual, dice, el sabio domina su enojo, mas el tonto no controla su violencia. Y en Proverbios 15:4 dice, las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina, mas las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. El que fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. En síntesis es todo lo que han dicho mis hermanas, en síntesis es todo lo que alguna vez hemos vivido. Y muchas veces sí, las palabras mal dichas ya no hay nada que hacer. Incluso hay gente que a uno le puede decir, o a uno le ha pasado, prefiero, por lo menos, no sé, compañeros, amigos, yo hubiera preferido que mi papá me hubiera pegado a que me hubiera dicho lo que me dijo. Sí. Y eso ya no hay marcha atrás, porque eso genera algo en el corazón. Entonces, que sea el Señor ayudándonos. Y recuerde, amigo, si le pedimos sabiduría al Señor Jesús, Él nos la va a dar. Y si entregamos realmente nuestro corazón de manera sincera y lo buscamos a Él sinceramente, Él nos hace nuevas criaturas y Él nos cambia todo eso. Entonces, esa es la invitación esta mañana. Me parece un tema muy interesante. Y no caigamos en esa repetición de así soy y así nací y así me muero. No, porque esos diría yo que son palabras necias, son palabras necias. Entonces hay que ser sabios y prudentes. Entonces, para finalizar, quiero que hagamos una oración, sin antes recordarles a ustedes que compartan el video, que se suscriban a nuestra página en Facebook, a nuestro canal en YouTube. Tenemos abierto pues nuestro correo electrónico para que nos hagan llegar dudas, inquietudes, preguntas, no importa, no hay ningún problema. Yo sé que si en algún momento nosotras no tenemos respuesta, buscaremos la persona indicada para que nos oriente. La intención es no quedarnos con inquietudes, ¿sí? Con cosas que quizás más adelante, no sé, no se puedan resolver. Entonces, nuestro correo electrónico es ipuchprimaveranорte@gmail.com. Igual las puede dejar como les digo, en la página o en los comentarios de YouTube. Entonces, querido amigo, querido hermano, cierre sus ojos, preséntese con sinceridad ante el Señor y dígale a Él que sea ayudándolo, que si usted realmente tiene un problema, no sé, de tolerancia, de ira, cualquier sea la situación que usted esté pasando, preséntesela a Él, que el Señor es bueno y justo y Él no rechaza un corazón sincero. Amén. Señor Jesús, bendito Dios, Padre de la gloria, en este momento, Señor, delante de ti, damos gracias, Señor, primeramente por tu misericordia, primeramente, Señor Jesús, por tu bondad y por tu amor, porque en tu palabra podemos encontrar que de tal manera nos has amado, que tú has hecho carne, Señor, te has sacrificado por nosotros. Queremos pedirte, Señor, en este momento, por todas las personas, por todos los hermanos que en este momento están conectados, Señor Jesucristo, que se Señor, a poder yo no conozco discernir, su corazón, yo no conozco sus situaciones, Señor, por pero tú favor. que eres nuestro Toma el creador, control de todas las sacar esas raíces de amargura, esas inconformidades, Señor Jesucristo. Ayúdanos a centrar nuestra mirada en lo eterno, Señor. para Ayúdanos a saber centrar cómo nuestra direccionar mirada en esta lo que tú situación por la quieres que cual estamos nosotros viviendo, estemos, Señor Señor. Jesucristo. Ayúdanos
ayúdanos a restarle Ayúdanos, importancia, Señor Señor Jesucristo, a tener a las nuestra cosas, visión, las Señor esferas de Jesús, este en las mundo, cosas Dios del mío. cielo, Señor Ayúdanos, Jesús. Señor Que Jesucristo, a así mismo, Señor, visualizar tú el darás objetivo que control. tienes para Oh, nosotros, bendito Señor Dios. Jesús. Sana, Santo Señor, eres, Dios restaura, mío, Señor Señor Jesucristo, Jesucristo. cambia vida, Toma Señor. nuestra vida, Dios mío, Oh, Señor bendito Jesús. Dios, en Santo el eres, nombre Dios, de en el nombre Jesús, de Jesús. Santo Señor. Aleluya, en tu Amén, nombre, amén. poderoso, Amigos, Padre hermanos, Santo. muchísimas gracias por esta oportunidad y Gracias. que sea el Señor bendiciéndolos. Dios les Dios bendiga. les Amén. Dios bendiga. les bendiga.